tardes a todos. A nombre del director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y del jefe de la División de Universidad Abierta, el doctor Tito Armando Granados Carrión, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio, una visión crítica. Para impartirla, nos acompaña el licenciado Carlos Alberto Flores Hernández. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. Concluyó la maestría en el programa de posgrado en Derecho en la misma casa de estudios y escribe su tesis sobre el principio de máxima publicidad desde la perspectiva de la teoría de la decisión jurídica. Se ha dedicado al ejercicio de la abogacía y ha trabajado en el servicio público, actualmente en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Colaboró para la revista Siempre y publicó diversos ensayos dedicados a temas jurídicos en la página Selected Works. En la Facultad de Derecho de la UNAM imparte las asignaturas Derecho Procesal Civil y Amparo. Asimismo, es autor de la Guía de Estudios actualizada de la materia Derecho Convencional Civil, publicada por la División de Universidad Abierta. Sobre el tema que abordará el licenciado Carlos, dice: la consolidación del Estado de Derecho es uno de los principales retos que enfrenta la Procuración y Administración de Justicia en nuestro país. La credibilidad de las instituciones nacionales deriva de la fortaleza de nuestro sistema de justicia y la calidad de sus decisiones. Es preciso analizar objetivamente la Ley Nacional de Extinción de Dominio, valorarlo en forma crítica y formular propuesta de una reforma que ajuste sus contenidos. Por favor, le damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia que en esta oportunidad he preparado con relación a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es un tema de actualidad, es un tema polémico, es un tema que reviste singular importancia. Quisiera yo, en principio, hacer una delimitación muy importante. Hablar acerca de temas críticos, acerca de la legislación, en forma crítica, no implica desconocer la necesidad de contar con esos instrumentos. Quisiera yo enfatizar, este tipo de legislación surge como una necesidad de los estados democráticos modernos para debilitar a la delincuencia organizada. Ese es el objetivo más importante que tiene en mente un legislador, porque la delincuencia organizada en forma transnacional afecta y socava los estados democráticos mismos. Eso es la primera advertencia, la primera llamada de atención que hago con relación al tono, a la tesitura de la presente conferencia. Ahora, el hecho de contar, o de la necesidad de contar con estos mecanismos para debilitar el financiamiento de la delincuencia organizada, no implica de ninguna manera renunciar a una crítica de lo que formula el legislador. Máxime cuando la población civil puede resentir los efectos de una ejecución desequilibrada, desordenada, que puede derivar de un diseño imperfecto de lo legislativo. Yo creo que lo más importante que podemos hacer nosotros actualmente en esta facultad es analizar de qué manera podemos robustecer, fortalecer y mejorar los textos que produce el legislador. Eso es lo primero, con eso es con lo primero que yo quisiera iniciar. En primer lugar, este año en particular, el Poder Reformador de la Constitución decidió reformular la ley, la institución denominada extinción de dominio, a través de una reforma al artículo 22 de la Carta Magna. En marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 14 de marzo de 2019, la nueva reforma que regula la institución denominada
extinción de dominio. Conceptualmente puede definirse como la pérdida de los derechos de los bienes relacionados con hechos ilícitos que marca la propia Constitución. Es muy importante que ustedes visualicen de que este es un proceso especial, un proceso de índole civil, y por eso tiene concatenación con el derecho procesal civil, cuya asignatura imparte. Por eso es importante también visualizar cómo funciona. Un adelanto que tiene la nueva ley con relación a la reforma constitucional publicada el 14 de marzo del 2019 implica modernizar, valga la frase, los carriles, el diseño procesal conforme a cánones inclinados a la oralidad. Debe de considerarse de que este es un proceso especial, sumamente ágil y concentrado. Tiene una fase de preparación, tiene una fase de medidas cautelares, principalmente de aseguramiento e inmovilización de bienes, y tiene una fase procesal como la que explicamos en nuestro curso. Tiene una fase postulatoria, una fase probatoria y una fase decisoria. La fase postulatoria, escritos de demanda y contestación, cuyo objetivo es fijar la litis. Realización de una audiencia preliminar, una audiencia previa, cuyo objetivo es múltiple: depurar el procedimiento, fijar acuerdos probatorios, admitir o desechar pruebas que han sido ofrecidas previamente por las partes, señalar cargas para la preparación de estas probanzas y preparar el camino para la audiencia, la segunda audiencia importante, la audiencia del juicio de extinción de dominio, que es el desahogo de las pruebas y la emisión de la sentencia correspondiente. Ese es el camino procesal, el diagrama que ustedes pueden visualizar con relación a la extinción de dominio. No obstante, el diseño constitucional y legal presenta y ofrece múltiples aristas problemáticas. Y el objetivo de esta conferencia, además de enterarnos de estos detalles, es dejar puntualizado algo. Si una legislación está defectuosamente realizada, las finalidades, por nobles que sean, no se van a alcanzar o van a tardar en alcanzarse. Y eso es al margen de cualquier ideología, al margen de cualquier preferencia política. Tenemos que ser muy objetivos dentro de la tesitura del derecho. Primer problema, que aquí se lo estoy señalando a ustedes. Fíjense ustedes, vamos a enfrentar problemas de coexistencia de legislaciones. ¿A qué se refiere esto? Antes de la reforma de 2019, existía la institución de la extinción de dominio regulada por una ley federal de extinción de dominio y múltiples legislaciones estatales de la materia. Con motivo de la emisión de la nueva reforma constitucional, el legislador le otorga facultades. Aquí están. El Congreso tendrá facultad para expedir una ley única de extinción de dominio. Única es única, única es, no admite mayor problemática. Hace un par de años aludía yo a que esta facultad del Congreso le obligaba al Congreso a expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, misma que hasta la fecha no ha emitido. No obstante, el legislador le concede facultad al Congreso para expedir una legislación única. ¿Y qué es lo que hace el legislador? Voy a bajarme aquí. Aquí está el transitorio, lo pueden ustedes ver aquí, el transitorio segundo. Se le otorga un plazo de 180 días al Congreso para expedir la legislación nacional única en materia de extinción de dominio. Con motivo de la expedición de la ley, el 9 de agosto de 2019,
Fíjense en los transitorios de las leyes. Son las letras chiquitas que tienen que visualizar. Fíjense el sinsentido que puede encontrarse. Segundo, a partir, estoy en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el anterior transitorio era de la reforma constitucional. Aquí, el 9 de agosto, artículo transitorio, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se abroga la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como las leyes de extinción de dominio de las entidades federativas, ¿verdad? Y se derogan todas las demás disposiciones legales. Tercero, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto, las legislaturas de las entidades deberán armonizar su legislación respectiva con el presente decreto. ¿Pero de dónde? Si están abrogadas. Y si los congresos estatales emiten legislación, va a ser impugnable en el amparo, porque están excediendo el mandato del poder reformador de la Constitución, que obliga a una ley única de extinción de dominio, no así a legislaciones estatales. Con esto quiero abrir. Primero, deben ustedes saber también de que hubo un cambio radical es de forma y de fondo en cuanto a los elementos de la extinción de dominio. No es lo mismo la extinción de dominio regulada en el artículo 22 de la Constitución de 2008 que la extinción de dominio regulada en el artículo 22 constitucional del 2019. Son dos cosas diferentes y paso a demostrárselos. Déjenme decirles también de que es muy importante que ustedes consulten la acción de inconstitucionalidad que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también es una de las fuentes que tomé para esta conferencia y es pública y está en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consúltenla, por favor, está muy interesante. Pero vengo aquí. Fíjate bien en la reforma constitucional del 2008. Aquí, en el caso de la extinción de dominio, hay una diferencia que la propia Constitución hace con relación al decomiso, con relación a la confiscación, lo que no es, eso no importa en este momento. Fíjate, en el caso de la extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas. Estoy en el 2008. Será jurisdiccional, no dice civil, y autónomo del de materia penal. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, respecto, y aquí hago énfasis, de los bienes siguientes: aquellos que sean instrumento, objeto o producto de delito. Fracción B, inciso B, aquellos que no sean instrumento, objeto o producto de delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes. Inciso C, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos. Hago una glosa rápida. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son productos de delitos patrimoniales. Eso es acción de dominio 2008, modelo 2008, que ya fue abrogado. Ahora vamos al 2019. La extinción de dominio, aquí estoy, reforma 14 de marzo de 2019, se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil. Aquí ya habla de que es un proceso civil. Me salto todo esto y voy. Será procedente, fíjate el cambio, sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Ya no hablamos de aquellos bienes, instrumentos, objetos o productos de delitos. Ya no hablamos de los utilizados para la comisión de delitos por un tercero. Ya no hablamos de los delitos a nombre de los instrumentos, bienes e instrumentos a nombre de terceros. No estamos ya hablando de esto. La Carta Magna dice: bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con las
investigaciones derivadas de hechos, aquí empieza el catálogo, de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Dos elementos ahora. Dos, son bienes cuya procedencia legítima no pueda acreditarse y bienes que se encuentren relacionados, con la investigación de hechos, de estos hechos ilícitos, estos delitos. Son dos elementos. Ya no todo este catálogo que describía en 2008. Eso se acabó. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí va a haber problemas de competencia material de la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ya visualizamos bien los cambios radicales de la acción de extinción de dominio. Fíjate bien cómo dice la Ley Nacional de Extinción de Dominio en la fracción quinta del artículo primero. Los criterios para el destino, para los efectos de esta ley son hechos susceptibles de extinción de dominio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 que leímos. Los siguientes: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y los define. Secuestro, aquí hablaba de una ley general para prevenir y sancionar. En las leyes generales hay concurrencia de las autoridades, tanto federales como locales. Delitos Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Ley general, aquí también concurrencia de autoridades, delitos contra la salud, pero habla y enuncia los contemplados por el Código Penal Federal. Habla sobre los delitos derivados de la Ley General para erradicar la trata de personas, también concurrencia. Pero llamo a ustedes la atención sobre esta enumeración de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Delitos por hechos de corrupción, los contemplados en el título 10º, aquí le estoy poniendo un asterisco y signos de interrogación, por una cosa que les voy a decir ahorita. Contenidos en el Código Penal Federal. Encubrimiento, artículo 400 del Código Penal Federal. Delitos cometidos por servidores públicos, Código Penal Federal. Robo de vehículos, contemplados en el Código Federal. Recursos de procedencia ilícita, en el Código Federal. Extorsión, los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390. ¿Qué notan ustedes? ¿Dónde entran los delitos? No. ¿Dónde entran los delitos de las entidades federativas? Los análogos a estos regulados en las entidades federativas no entran. Se supone que es una ley nacional que tiene que subsumir todos aquellos delitos de la esfera federal y de la esfera local, y las entidades federativas se quedan fuera. Claro, les va a aplicar directamente esta ley, pero ¿cómo van a actuar con muy pocas cosas? Nada más por ahí se les ocurrió, en materia de extorsión, los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390, y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las entidades federativas. Esa frase, ¿dónde está replicada? En los delitos derivados del Código Penal Federal. No la hay. La extinción de dominio, entonces, va a tener a las entidades federativas muy acotadas. ¿Me explico? Salvo los delitos preceptuados en las leyes generales, donde hay concurrencia, pero en los otros únicamente en materia federal. Entonces, si podemos visualizar y entender esto, las entidades federativas van a tener muchos problemas para aplicar esta ley. Debo decir de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos combate esta porción normativa con rigor. Otra, nos enseñan en la Facultad de Derecho aquí que no se le puede conceder efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de persona alguna. ¿Qué va haciendo el legislador?
en el artículo 6º transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Fíjate lo que dice: el presente decreto será aplicable para los procedimientos de preparación de la acción de extinción de dominio que se inicien a partir de su entrada en vigor. Hasta ahí vamos bien. A partir de su entrada en vigor, con independencia, aquí le agrega, de que los supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad. Eso es lo que dice el artículo, eso es lo que hicieron. Lo hicieron mal. Y se les está combatiendo. Se les está combatiendo porque implica una infracción grave al principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de los gobernados, de la población. Aquí es muy importante diferenciar de que la ley, como ustedes saben, es abstracta, personal, aplica para todos, pero tenemos que estar atentos a que cuando vamos a diseñar una ley, cuando la vamos a expedir, tenemos que cuidar estos detalles, porque por estos detalles los delincuentes son los que resultan beneficiados. Ojo, y ellos no se andan con lineamientos. Por favor, cuando sean legisladores, hagan bien su trabajo. Ahora, hay una problemática derivada de la incompatibilidad de los elementos fijados en la Constitución con relación a la extinción de dominio y cómo lo aterriza, valga la frase, el legislador en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Dijimos de que del 2008 se hablaba con mucha claridad acerca de los bienes, instrumentos del delito, aquellos que hayan sido utilizados, aquellos inscritos a nombre de terceros, porque eso decía la Carta Magna, ahora ya no lo dice. ¿Y qué dice la Ley de Extinción de Dominio? A la nueva, la Ley Nacional. Para efectos de esta ley se entenderá, fíjate, por legítima procedencia, que es uno de los elementos de las excepciones que un demandado podría poner, el origen o la obtención lícita de los bienes, o bien el uso o destino lícito de los bienes. Ahí ya empezamos mal. La acción de extinción de dominio, esto es una joya. La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? Al agente, al actor, agente del Ministerio Público, demostrar la procedencia ilícita de esos bienes. Pero fíjate cómo añade, en particular, dice el artículo 7 de la Ley Nacional, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos. Rebasa completamente el marco constitucional fijado actualmente. Lo rebasa. Eso se quedó atrás. En el 2008 lo decía textualmente la Constitución. Se los leí, lo vimos. Lo decía textualmente, ya no lo dice. Ya no es parte de los elementos de la acción de la extinción de dominio, pero insisten en preceptuar, fíjate, bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros bienes, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredita la procedencia lícita de estos, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente, esta está fabulosa, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las anteriores cuando no sea posible su localización. O sea, no tienes, te los localizo y te los quito. Fíjate, las omisiones, bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de eso. Entonces, esta tipología de bienes rebasa absolutamente el marco constitucional señalado en el artículo 22. Aquí está, antes de pasar a la cuestión de la propiedad ejidal. Estos son los elementos de la ley de extinción los elementos de la acción de extinción de dominio regulados por la ley. Artículo 9. La existencia de un hecho ilícito, la existencia de un bien de origen, aquí está mal, o destinación, así se los marqué así en verde y le taché la palabra destinación ilícita. Esa parte rebasa lo que dice el artículo 22 de la Constitución. Este sí es importante, el nexo causal de los dos elementos anteriores, ese sí es muy importante, y el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito. Eso es lo que más preocupa
Si uno visualiza noticiarios, entrevistas a expertos y lee columnas periodísticas, lo que más preocupa actualmente es cómo se puede evitar que una persona inocente se vea afectada en su patrimonio. Si rentó una bodega y en esa bodega se destinó, se dedicó para actos ilícitos. Lo que más le preocupa a la sociedad es este punto medular. Pero debemos de tener en cuenta de que la nueva ley, la nueva acción de extinción de dominio tiene límites constitucionales muy precisos que deben ustedes considerar importantes. Un adelanto que, bueno, los legisladores pensaron que es un adelanto que la Ley Nacional de Extinción de Dominio sea ejecutada sobre bienes ejidales o de propiedad ejidal. Ellos consideran que debe de ejercerse la acción de extinción de dominio sobre tierras, sobre parcelas, y uno puede pensar, pues sí, podría ser, como están las cosas, podría ser. Pero si tú te detienes un poquito en la ley agraria, te das cuenta de que la propia ley agraria tiene o preceptúa a los bienes ejidales como inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley agraria. Punto. Eso para empezar. Si ya vas a ejercer tu ley, tu extinción de dominio sobre el ejido, la propia ley agraria te dice, esos son bienes inalienables, o sea, no se pueden enajenar, imprescriptibles y son inembargables. Para empezar. Y para terminar, y si pudiera procederse, le tienes que respetar el derecho del tanto a otros ejidatarios sobre las enajenaciones, si la vas a ejercitar. No puede salir de la población ejidal esos bienes. Pero además hay otro valladar impresionante en materia de amparo. Aparte de que el ejidatario tiene la suplencia de la queja total en materia de amparo, el artículo 107, fracción segunda, sexto párrafo de la Constitución, espero que lo visualicen, señala, cuando se reclamen en el amparo, que tengan o puedan tener, no, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarios. Así que con todo y tu Ley Nacional de Extinción de Dominio, el juez de amparo de oficio te recaba elementos que puedan beneficiar a los ejidatarios. Y eso lo dice la Constitución. Otro. Profe, Di. perdón, una pregunta. En relación a este caso concreto que menciona de los ejidatarios, ¿hay qué convendría mejor? Por decir, vamos a pensar que ya se trazó a juicio, en este caso un ejidatario. Me voy directamente a controvertir el procedimiento civil, o bien me voy directamente al amparo en el momento de que me notifican. ¿Cuál podría ser el camino más? Yo sería más prudente. Los bienes agrarios metodológicamente tienen su justicia agraria y se le están asaltando. No debería ser un juzgado civil el que te instaurara una clase de sus procedimientos, pero bueno, dice justicia civil. Un juez civil, ya sea de distrito o local, te va a instaurar. Como es un proceso especial, yo lo que te podría decir es de que pues deja que la gente del Ministerio Público pues ejerza su acción de extinción de dominio. Deja ver cuáles son los hechos ilícitos. Esto es muy importante que lo visualicen. No son, en la extinción de dominio, en el proceso civil, no son delitos, son hechos ilícitos. Y te tiene que relacionar los bienes, o sea, tu parcela, cómo
en cuándo, en qué momento la estás utilizando, tuviste conocimiento de ella, es legítima, fíjate, es legítima la procedencia de tu parcela. Fíjate nada más, es una joya eso, es una joya, o sea, ¿cómo la adquiriste? Pues si soy ejidatarios, pues aquí vivo. La legítima procedencia está inscrita en el Registro Agrario Nacional. Pues a la gente del Ministerio Público le va a tener que decir que esa parcela no es procedencia legítima, lícita. Pues eso es la carga de la prueba, se le va a revertir a él. Yo creo que te sugeriría de que en ese caso, pues cuando se presente el caso, pues tienen todos estos mecanismos o medios de defensa antes de ir a otra cosa. Esa es mi respuesta. Gracias. Déjenme continuar porque quiero yo darles más de esta situación. Hay una falsa presunción de buena fe. Eso es la joya de la corona. Eres actor, el actor es el agente del Ministerio Público, el demandado, bueno, ahorita vamos a ver lo del demandado, que puede ser incluso cualquier persona, ni siquiera el titular del bien, cualquier persona. O sea, el que se encuentra en poder del bien. ¿Y dónde está el registro público de la propiedad? No existe. En este país, para los legisladores, no existe. O bueno, si existe, pues les pasó de noche, porque lo ponen ahí, que puede entenderlo con cualquier persona. Pero vamos aquí. Ya vimos elementos de la acción, cuáles son estos, y esta es la presunción, la cuestión más importante. Si la legítima procedencia del bien, la ilegítima, la ilícita procedencia, la debería de acreditar el agente del Ministerio Público de un bien inmueble, o puede ser también un bien mueble. La ley dice, se va a presumir tu buena fe. Y bueno, pues en materia procesal, en materia de derecho civil, la buena fe se presume siempre, la mala fe tiene que acreditarse. Ah, pero dice el legislador, voy a presumir la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Pero para que goces tú de esa presunción, debes acreditar que conste en documento, que oportunamente pagaste impuestos, que el bien susceptible de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita y en el caso de la posesión que se haya ejercido de esa manera, que el contrato sea auténtico, que hayas tenido un impedimento real para evitar conocer que ahí se perpetraron actos ilícitos, en fin, que a pesar de que lo conociste, diste aviso a las autoridades. O sea, ¿dónde quedó entonces la presunción de buena fe? Se nullifica completamente. Y esto es un contrasentido que agravia los derechos de defensa, de equilibrio procesal. Por eso la gente, las personas, la ciudadanía están preocupadas e indignadas. Y muchas personas están señalando estos despropósitos. Si vas a darme la buena fe la presumen, la vamos a presumir sin ningún requisito. Es tanto como decir, para que tú tengas derecho a tu presunción de inocencia, me tienes que enseñar tu acta de nacimiento, me tienes que enseñar tu título cédula profesional. Imagínate para que opere tu presunción de inocencia. Por ejemplo, pues es una tontería, en pocas palabras. Esta es una falsa presunción. Las presunciones no operan así. Las presunciones sí son desequilibrios epistémicos, para emplear el vocabulario de mis colegas en la maestría, Patricia López Olvera y sus trabajos sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, que he recomendado abundantemente. Se llaman desequilibrios epistémicos. La ley no puede ser pareja, tiene que estar de alguna manera a favor de una de las partes, pero en equilibrio con las demás, para poderles dar el tratamiento que se merecen. Y esta presunción es también una ficción. Te tenemos que dar, por lo menos, ese punto a tu favor. Y así está hecha la ley. Bueno, la buena ley, por supuesto. Otro problema: el carácter imprescriptible que se pretende dar a la acción de extinción de dominio. Fíjense ustedes, hay en derecho procesal civil acciones imprescriptibles.
No me lo van a creer, no me lo vayan a creer, pónganse a estudiar su código. Una de ellas, y no requieren reforma constitucional para ser imprescriptibles. Una de ellas, la acción reivindicatoria, por ejemplo. Y no lo dice ni siquiera el Código de Procedimientos Civiles. Chéquenlo por favor en la Corte, en el ius de la Corte. Una acción imprescriptible en derecho procesal civil, acción reivindicatoria. Algunas acciones del estado civil de las personas también son imprescriptibles. No necesitan constitución que lo diga. Bueno, en materia de extinción de dominio tuvieron una problemática muy rara. Hay una legislación internacional que es la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, que dice que la acción de extinción de dominio es imprescriptible. Y el legislador tuvo la oportunidad, el poder reformador de la Constitución tuvo la oportunidad de preceptuar como imprescriptible la acción de extinción de dominio. No habría pasado nada, no habría ni un muerto ni un herido. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea imprescriptible una acción no quiere decir que te van a dar la razón a fuerzas, como la acción reivindicatoria. No se ha muerto nadie porque la acción reivindicatoria en derecho procesal civil sea imprescriptible. No quiere decir que te van a dar la razón. Simplemente así está hecha. Es derecho de propiedad, derecho humano de propiedad. Pero ¿qué pasó? Que en la discusión, antes de la reforma constitucional, le quitaron, los legisladores no se pusieron de acuerdo y dijeron, la acción de extinción de dominio, vamos a quitarle el carácter imprescriptible. Se lo quitaron, pero se lo agregaron en la ley nacional, en la ley secundaria. Y evidentemente, en este punto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, no, a mí lo mío no está preceptuado como imprescriptible en la Constitución, esto es materia muy débil. Desde mi punto de vista, les reitero, en procesal civil hay acciones imprescriptibles y les he puesto un par de ejemplos. Y nadie se ha muerto por esa situación. Con relación a esto, les camotearon el carácter imprescriptible en la reforma constitucional, se lo agregan acá, pero se lo agregan mal, porque dice, la acción de extinción de dominio es imprescriptible. Ah, pero en el caso de bienes que sean de origen ilícito. Para el caso de bienes de destinación ilícita, la acción prescribe 20 años. Así dice la ley, es el artículo 11 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sus ocurrencias, contados a partir de que el bien se haya destinado a realizar hechos ilícitos. Ah, pero además, el Ministerio Público tiene un plazo de caducidad de 10 años. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es imprescriptible, prescribe 20 años o caducan sus facultades en 10? Entonces, aquí es una situación muy importante que ustedes visualicen para bien de la humanidad. Esta es otra cosa que también preocupa mucho a la población. El Ministerio Público puede asegurar bienes y los puede inmovilizar como medidas cautelares durante todo el proceso, antes, en la preparación de la extinción de dominio, y durante el proceso puede ejercitar medidas cautelares, pero debe de contar con el control, con la inmediación del juez. Le tiene que pedir permiso al juez, y el juez de lo que se espera es de que le dé vista al contrario, elemental, derecho de defensa. Ah, bueno, pues dice, las actuaciones que limiten, fíjate cómo está en el artículo 173, segundo párrafo. Las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán adoptadas previa orden judicial. Perfecto. En caso de urgencia u otra necesidad, el Ministerio Público podrá adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior, tan pronto como sea posible. Claro, es un despropósito. Primero, pues claro que no. Primero te quito el seguro y luego le voy a decir al juez, es que tuve causa urgente. Ah. Y esta es una joya que se van a reír mucho. El Ministerio Público que solicite la medida cautelar, artículo 177, deberá determinar con precisión los bienes, deberá acreditar el derecho que le asiste para pedirla. Dada la naturaleza de la acción, se presume la necesidad de decretarla.
Qué bonito, ¿no? A mí, a la presunción de buena fe, me fijas un montón de cosas, pero tus medidas se presumen necesarias. Ah, pues que a todo dar, ¿no? A eso sí se favorece de una presunción muy extraña para decretar medidas de aseguramiento. Muchos desequilibrios y muchas torpezas que deben de mejorarse, que deben de eliminarse y que deben de hacer una legislación clara, pareja, confiable. Ese es el reto, que sea confiable, que no se preste a injusticias, que las vamos a ver, porque en el 2008, ¿se los digo o no se los digo? Pero se los voy a decir porque es una conferencia, se supone que vinieron para eso. A raíz de la reforma constitucional de 2008, la propia Procuraduría, en aquel momento Procuraduría General de la República, confesó, y hay documentos localizables en internet donde confiesan que la ley federal de extinción de dominio fue un fracaso. En pocas palabras, acreditaron 64 casos. O sea que la gran cosa, por ellos mismos lo dijeron, ellos mismos confesaron esa situación, ese déficit en esa ley federal. No sé qué resultados tenga esta aplicación, pero no estoy seguro de que sean muy exitosos. Este es otro problema muy grave. Tú estudiaste toda la vida aquí en tu facultad de Derecho para saber de antemano que nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones o derechos si no es mediante juicio seguido en forma, sino mediante procedimiento seguido en forma de juicio en el cual tengas la oportunidad de ser oído y vencido, ¿no? Ah, bueno, pues aquí ya no. Aquí en la ley de extinción de dominio, el agente del Ministerio Público puede venderte anticipadamente tus bienes. Ah, sí, artículo 228, la venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio procederá. Y ahí ya enumeramos la venta anticipada de los bienes sin siquiera esperar la sentencia definitiva. Te los venden. 1, 2, no solamente te los venden, los apropian, los pueden disponer de ellos. Un inmueble, un hotel. Ah, vamos ahora a hacer un museo para ¿quién creen? Para Frida Kahlo. Ah, está sujeto al proceso de extinción de dominio. No importa, voy a disponer de él, que se ocupe la Secretaría de Cultura de ese inmueble, porque lo vamos a disponer anticipadamente. Te pasaste estudiando inútilmente en la Facultad de Derecho para que la venga la Ley Nacional de Extinción de Dominio a decirte todo eso que aprendiste. No. Ahí, en el caso concreto, bueno, a mí se me ocurre inmediatamente un amparo indirecto, ¿no? Para evitar eso. Si yo sé que ya están solicitando la venta o esas cosas, pues no sé si me ocurre un amparo indirecto para eso. Y se te ocurre bien, pero un amparo que esté bien hecho. Bueno, obviamente, el artículo 14 y 16, por esta. Muy bien. Quiero yo ir redondeando ya esta situación. Hay una enorme dificultad práctica en cuanto a la falta de mecanismos de resarcimiento de quienes sufrieron un proceso de extinción de dominio y resultaron absueltos. Fíjate, artículo 185. En el caso de que la medida cautelar sea levantada o bien el Ministerio Público no tenga una sentencia favorable sobre bienes objeto de la extinción de dominio, o sea, absolvieron, no prosperó la acción del Ministerio Público, queda expedito el derecho de la parte demandada o de la persona afectada para pedir el pago de daños y perjuicios, pero en un juicio diverso. O sea, tú tienes que demandar a la gente, bueno, a la fiscalía, a quien te haya demandado daños y perjuicios. Eso es una aberración, pero este está mejor. Artículo 214, último párrafo. En el caso de que el juez declare improcedente la acción de extinción de dominio de todos o de alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos de manera inmediata, o cuando no sea posible, acuérdate que te los pueden vender, dicen, cuando no sea posible,
ordenará la entrega de su valor actualizado a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente hayan producido, si los hubiere conforme a su naturaleza, durante el tiempo en que hayan sido administrados. O sea, tu casita la vendí, saqué 1,5 millones y con los intereses de Bansefi, ahí te va 1,550,000 pesos. Fíjate nada más lo que dicen. Hay un problema muy serio porque hemos estudiado en derecho civil la prescripción positiva. La prescripción positiva requiere un justo título, y este justo título puede ser por un hecho lícito, y dice el Código Civil también por un hecho ilícito. Eso dice el Código Civil. Ojo, artículos 1151, 1154 y 1155 del Código Civil. La posesión, leo este último, la posesión adquirida por medio de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción. Se tiene como una posesión de mala fe y tardas 10 años en adquirir un bien de esta naturaleza. Es la acción de usucapión. ¿Pero qué dice la acción de extinción de dominio? Dice: ningún acto jurídico realizado sobre bienes afectos a la extinción de dominio los legitima, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. En todos los casos se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título. O sea, ya reformó también el Código Civil. Ahí hay una contradicción con disposiciones que regulan la prescripción positiva en el derecho civil. Hay enunciados incoherentes. La muerte de quien hubiera, este es incoherente absolutamente, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a una investigación o a un proceso penal no extingue la extinción de dominio dada su naturaleza, por lo que las consecuencias y efectos de esta subsisten en contra de los herederos, legatarios, causavientes y cualquier otra figura análoga. Pero nada tiene que ver, y aquí esta es la incoherencia, nada tiene que ver la persona que está sujeta al proceso penal. Si el bien no es de ella, no tiene nada que ver. Pero otra cosa habría sido que diga la muerte del titular de los bienes, eso es otra cosa. Pero la muerte de quien se encuentre sujeto a investigación no tiene ningún sentido con la cuestión del titular de los bienes. Bueno, hay una carga de la prueba, una inversión irracional en la carga de la prueba. En derecho procesal civil decimos que el que afirma está obligado a probar, pero fíjate qué bonita es la ley de extinción de dominio. Corresponde a cada una de las partes probar su dicho, salvo que a juicio del juez, alguna de las partes se halle en mejor situación para aportar los medios de prueba sobre los hechos materia del debate, caso en el cual el juez requerirá a la parte en mejor situación que aporte los medios de prueba y le dará término para ello. O sea, el juez considera que tú tienes que probar, no sé, que tú no sabías, que tú estás obligado a probar un hecho negativo y te va a conceder término para que lo pruebes, por ejemplo. Eso es lo que dice la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Bueno, hay otras cuestiones también muy bonitas, como las pruebas preconstituidas, como si fuera un cheque, como si fuera un pagaré. Pruebas preconstituidas derivadas de los procesos penales de índole mixto, del anterior sistema de del proceso penal, que aquí son títulos ejecutivos, las propias actuaciones. Hay otros efectos relacionados con que la extinción de dominio, la ley la preceptúa como un juicio universal, como si fuera un juicio de sucesión testamentaria o un concurso mercantil. Aquí está. Artículo 86. En todo caso, y para emplazar a juicio a cualquier persona que tenga un derecho
sobre los bienes patrimoniales sujetos de acción en razón de los efectos universales del presente juicio, la notificación será a través de publicación por edictos. Imagínate, como si fuera un concurso mercantil o un juicio sucesorio, atractivo. Eso es una tontería, es algo irracional. Se supone que son bienes que están individualizados, relacionados con hechos ilícitos. El Ministerio Público los tiene que individualizar. ¿De dónde saca que tiene que este juicio es un juicio de carácter universal o atractivo de otros bienes o de otros litigios? Es una sin razón. Bueno, quisiera yo agradecerle su paciencia. Espero haber sido amplio, claro, profuso lo más posible con esta explicación. Quisiera yo invitarlos a leer legislaciones que son de causar envidia. En alguna clase una jovencita me habló de la ley de enjuiciamiento civil española, cosa que aprecio mucho. Tenemos que leer derecho internacional y derecho procesal extranjero. Y en particular te recomiendo, y les recomiendo a los legisladores, que estudien el Código de Extinción de Dominio de Colombia. Es una impecable legislación que regula mecanismos de defensa para quien está injustamente, quien puede estar ubicado en el evento de pérdida de estos derechos. Les agradezco su atención y muchas gracias.